Seguimos una nueva mañana en Cooperativa, seguimos conectados con usted a través de nuestro hashtag Cooperativa Conversa y seguimos con el tema que ya habíamos comenzado a esbozar, ¿no es cierto? A propósito del caso de ayer. Claro, de este suicidio con cianuro. Estamos ya con José Vitrán, psiquiatra, fundador de Nepsis, que es la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, y también con el psiquiatra y director de Nepsis, Danilo Quirós. Ellos son especialistas en trastornos del ánimo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. Sebastián. Este tipo de casos como los que se vio ayer y que se han visto en las últimas semanas, casos con algunas similitudes, ¿les llama la atención por el tipo de elemento, por el cianuro, por algo en particular o no? Bueno, ¿quieres partir, Danilo? Sí, a ver, el suicidio es una realidad, es una realidad y algo que ocurre con cierta frecuencia. Nosotros que vemos pacientes con patología psiquiátrica, el factor de riesgo más importante es padecer una patología psiquiátrica, pero hay que tener presente que en la población en general, la cantidad de gente o la prevalencia de las ideas negativas, de las ideas suicidas son bien altas, ¿ya? Entonces, hay que pensar de que efectivamente hay una población que es de riesgo. Entonces, que eventualmente ocurra, afortunadamente no tan frecuente, 5 en 100.000 al año, 10 en 100.000, dependiendo de las cifras, los lugares, el grupo etario, es más o menos la prevalencia, digamos, y eso es lo que uno está acostumbrado. Lo que uno no está acostumbrado quizás es a ver esto que ha ocurrido en estos días, un método que se repite en un corto periodo de tiempo, claro, y que tiene son esta 3 cobertura, casos, digamos. ¿no es cierto? Y 2 suicidios. A ver, la cobertura. José Vitrán vino acá a retarnos, a decirnos, ¿saben qué? No estoy de acuerdo en cómo los medios de comunicación hacen la cobertura de este tipo de casos. ¿Por qué, José? Bueno, porque el tema es controversial primero. No venimos a decir que tenemos toda la ley al respecto, pero resulta que si los medios de comunicación llegan a mucha gente, no da lo mismo decir, porque los medios tienen que informar sobre muchas cosas, pero están llegando indiscriminadamente a muchísima gente. De esa cantidad de gente hay mucha que está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque la población general tiene gente con sintomatología, porque la prevalencia es alta, que en estos momentos, mientras escucha la radio, está teniendo ideas autodestructivas. Mientras escucha la radio, tiene ideas a lo mejor de muerte. Y entonces que alguien me empieza a conversar, le estoy escuchando música, pero de repente me interrumpen y me cuentan que el cianuro, fíjate, oye, es barato además, y es rápido, y es no sé qué más, y es no sé cuánto, y lo hizo, y resultó así, y se alivió de no sé qué, y empieza a ver, a esa persona le está hablando otra noticia. No le están informando. ¿Tú quieres decir que entonces, espérate, perdona, Cecilia. Entonces dice, bueno, pero es que hay que informar también de que hay delincuencia. Claro, pero acá se está informando específicamente a alguien muy vulnerable que está... O sea, a mí no me preocupa que al delincuente pueda ser vulnerable a delinquir. Ese no es un tema que nos preocupa, sobre todo a las personas que estamos en salud. Claro, el tema del suicidio en sí... Pero el suicidio es un vulnerable que le estás dando elementos... Pero, ¿sí? Está bien, hay cierta convención en los medios de comunicación de que los suicidios no son noticias. Claro. Y no se cubren habitualmente. Claro. El tema en este caso, afecta puntual, al entorno. Es porque afecta al entorno por el tema de la utilización del cianuro. Y eso ya al involucrar y a implicar a terceras personas, ya lo transforma en una noticia. Por eso depende cómo. Eso depende cómo se cubre, cuánto se cubre. Sí, Danilo. Pero hay un tema, yo creo que es importante cubrir el tema del suicidio, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, tal como dice José, hay una población que es vulnerable, que tiene esta idea en la cabeza y que se pregunta ¿por qué? Porque hay gente que efectivamente tiene esta pulsión, por decirlo de alguna manera, de querer eliminarse o no ver caminos, o de sentir de que la vida no tiene mucho sentido. Y eso puede tener múltiples explicaciones, ¿ya? Entonces, efectivamente, digamos, hay una población que está pensando en eso, y el tema tiene que ver con cómo llegar a esa población y cómo mostrarle, mira, los caminos son tal, a lo mejor tiene una depresión que puede ser tratada, a lo mejor tiene que recibir tal tipo de ayuda, en el tema de la cobertura tiene que ver con el cómo.
¿ya? Sí, entiendo. Que nosotros estamos más o menos como dándole ideas a la persona que ya tiene en este momento está mal, está vulnerable, está con ideas suicidas, y al informar todo esto estamos diciendo, ya, súper fácil, yo lo voy a hacer con cianuro. Eso es más o menos. Uno de cada no sé cuántos miles, no sé cómo decía él, la cifra de los que consuman, pero piensa en la cifra de los que tienen ideas de muerte y están escuchando la radio. Uno de cada no sé cuántos está oyendo otra cosa cuando tú hablas y dices, se compra no sé dónde, se dice de esta forma, se pide de esta forma, cuesta no sé cuánto. Ya, estamos de acuerdo. Han habido 3 casos, han existido 3 casos en la última semana. ¿Ustedes creen que hay un correlato? Es dramático, sí. Sí. Me preguntas, me aprietas un poquito, te digo sí. Danilo, ¿tú piensas que sí? Sí. Yo pienso que sí. ¿Es un fenómeno emergente o hay un correlato de que le dio la idea al otro? Hay fenómenos de imitación un fenómeno de imitación, exactamente. Y está súper estudiado también. Es como en la década de los 80 se vio de cómo el reducir la cobertura, o la manera de hacer la cobertura, baja los intentos suicidios de esa forma en 80%. Con los trenes conversábamos fuera de... Los trenes en Europa. No, ¿te acuerdas que? Una experiencia en Europa en los 80 se puso de moda en una época, no me acuerdo en qué lugar, en Austria puede haber sido, en que la gente se suicidaba tirándose a los trenes. Y cada vez que alguien se tiraba un tren era una cobertura. ¿Por qué fue? ¿Por qué ocurrió? ¿Se tiraban los trenes? ¿De qué manera? Cuando alguien se tira al metro también se paraliza el metro, entonces se da la información. Y hay súper poca cobertura. ¿Qué es lo que hay que...? Bueno, y era cada vez que ocurría eso. En el año 86 hubo una normativa que decía que no había que informar de esa manera, y la disminución de los suicidios por esa metodología disminuyó en un 80%. De hecho, cuando ocurren estas situaciones en el metro, se informa como persona que cayó a las vías. Exactamente. Es una forma de maquillar la situación. Entonces, una manera es esa de maquillar la situación. Otra manera es hablar del suicidio, pero hablar del suicidio en términos de cuáles son las opciones, por qué ocurre, y efectivamente es multicausal, y tener un foro así como este, digamos, donde efectivamente uno puede explayarse para hablar de lo complejo que puede ser y de cuáles son los caminos a los cuales uno puede acceder para tener tratamiento, acogida, respuesta. Eso creo que es lo más importante. Ahora, José, pero un alcance solamente. El hecho de informar y de lo que hemos estado comentando y que se sepa que es de tan fácil acceso genera una reacción también en las autoridades de salud. Se empieza a pensar en cambiar, ¿no es cierto?, el sistema, en cómo se va a tener acceso, en restringirlo. Y debe poner también en alerta los entornos. Claro. Yo te decía recién, y estoy de acuerdo, Sebastián, que ese es un muy buen contraargumento, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que también deben reconocer que es como lamentable que tenga que ser eso el mecanismo a través del cual, pero la presión de los medios ayuda a que se reaccione donde tenga que reaccionarse, y eso es verdad, ¿no? Ahora, ojo, nosotros pero imagínate si el director del CITUC se veía tan sorprendido de que sea por tan, supuesto, tan fácil por eso que tienen, es un buen contraargumento, solo que no debiera ser, es por las razones equivocadas. Ahora, ojo, nosotros sí pensamos que hay que hablar de estas cosas. Exacto. Estamos hablando acá de estas cosas y nosotros somos los primeros interesados en hablar. Danilo ha estado en otros medios hablando del suicidio. Tú organizaste un simposio sobre suicidio el año pasado. O sea, nosotros creemos que hay que hablar. La pregunta es cómo se habla solamente. Ahora, esto de que en este mito o realidad, en primavera, ¿es una temporada más propensa a los suicidios? ¿Es verdad? Sí, hay temporadas que son más altas. ¿Y por la primavera. ¿Puede haber algún factor relacionado a los hablemos de las causas, ¿ya? Los trastornos del ánimo aparentemente tienen estacionalidad y el suicidio se relaciona con los trastornos del ánimo. Entonces aparentemente hay una emergencia o un cambio que hace que en primavera haya más episodios anímicos de diverso tipo, y eso efectivamente vulnera a la población. Pero no solamente la primavera, por ejemplo, las fiestas. ¿Ya? Navidad, Año Nuevo es efectivamente una temporada también alta, y eso no tiene que ver probablemente con la estacionalidad, tiene que ver con otros aspectos. José, ¿por qué se está dando tanto suicidio entre los jóvenes? Y el más reciente caso que tenemos es del estudiante de la Alianza Francesa, pero hay muchísimos otros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se quita la vida la gente hoy en día y sobre todo los jóvenes, José? Sí, de nuevo aquí, ¿no es cierto? Lo que nos pasa es que quisiéramos sacarle lo que aparece como una noticia del momento, porque hay aspectos que efectivamente no son solo de ahora. Hay mucho. Venimos hablando hace tantos años de esto, pero bueno. Es que de repente nosotros, por ejemplo, porque hay noticias que vienen a nivel internacional que nos ponen como la capital del suicidio en el mundo, en Latinoamérica. Efectivamente, hay un grupo etario en el cual Chile aumentó más el suicidio que el resto de los países de la OCDE, excepto Corea del Sur. Claro. Ok.
Es probable, eso es así. Pero el suicidio es una realidad en Chile tan importante como la es en países equivalentes, ¿no? Y en los jóvenes es una realidad muy importante. En el grupo etario 14-24 generalmente es la segunda causa de muerte. ¿Qué les pasa? Esos trastornos del ánimo, ¿cuál es el origen? ¿A qué se deben? Bueno, es que, como decía, algo genético, como algo decía Danilo, entorno. como decía Danilo, son múltiples. Lo que pasa es que a la gente que no ha vivido la experiencia autodestructiva, que no... mira, cuando alguien no ha tenido un cálculo renal, ¿no es cierto?, realmente no se sorprende tanto. Si tú no has tenido nunca un cálculo renal, no dices, oye, yo no he tenido ese dolor, pero no digo, qué cosa más insólita, digamos. Qué ridículo que alguien diga que le duele esa parte del cuerpo en esa forma. Le pone color y todo eso. O sea, no, pero no le parece insólito que alguien pueda describir algo. Sin embargo, a los que no han vivido la experiencia de decir, no quiero más la vida no tiene sentido para mí, o quiero terminar con mi vida, les parece de otro planeta. Pero no es una experiencia de otro planeta. Muchísimas personas de este mundo lo viven como un síntoma, como una experiencia interna muy poderosa y ciertamente muy perturbadora. Y esto habla entonces de cómo está la salud mental en Chile. De hecho, Vania Flores con el hashtag Cooperativa Conversa lo propone. Porque nos hablan de cómo está la salud mental en Chile y el tabú que existe respecto de ella. ¿Usted cree que hay un tabú también sobre... ¿Vieron un poco cómo está nuestra salud digamos, mental? Sobre la salud mental y sobre el suicidio en particular, digamos. Tú mismo lo decías, digamos, el suicidio no hay que cubrirlo. Sí, yo creo que hay que cubrirlo, el tema es cómo. Y lo que apunta José... Y hay lo que hablábamos, y hay que ofrecer ayuda al tema, que hay poquísimas y pobrísimas. Exacto. Y el tema es que los problemas de salud mental son altamente prevalentes. ¿Por qué? Si tú aprietas un poco, ¿por qué razón la población joven de 15 a 25 años puede estar teniendo un aumento a lo mejor en la vulnerabilidad? Bueno, porque esos periodos son periodos particularmente vulnerables, porque la patología psiquiátrica es alta, porque los lugares donde acudir y recibir ayuda son escasos. ¿Puede haber algún otro factor epidemiológico grande que uno dijera a lo mejor está pasando algo distinto? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver, en algún aspecto, por ejemplo, multifactorial, con el consumo de sustancias, ¿ya? Y en el sentido, la pérdida de la noción de riesgo que tiene el consumo de sustancias. ¿Qué sustancias? Particularmente marihuana, ¿ya? Y alcohol. Y alcohol. Esas dos se dispararon. No están demonizando la marihuana. O sea, la marihuana puede ser causa, el consumo de marihuana, de suicidio. La marihuana hace mal en edades de riesgo, y cuando estamos hablando de edades de riesgo, estamos hablando de los 13 a los 25 años, cuando el cerebro se está formando. En personas con patología psiquiátrica, hace que la patología psiquiátrica se inestabilice. Por ejemplo, gente que es vulnerable para tener esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o trastornos por ansiedad. Y apareció ahora hace 3 semanas atrás en un prestigioso journal, efectivamente un link entre el consumo de marihuana, depresión y suicidio, ¿ya? Los efectos de la marihuana, de nuevo, las personas pueden tener experiencias personales, pero ¿qué pasa cuando una gran población de gente está perdiendo la noción de riesgo de una sustancia y está consumiendo esa sustancia? Probablemente al 80% de la gente a lo mejor no le pasa mucho o pasa poco. Pero el tema es que la patología psiquiátrica es muy frecuente. ¿Y qué pasa con ese 10% que tiene una patología psiquiátrica y que no lo sabía porque no ha debutado? Porque habitualmente la patología psiquiátrica importante debuta después de los 15 años. ¿Qué pasa cuando esa población se expone masivamente a una sustancia? Y lo que está ocurriendo con la marihuana es que se están exponiendo masivamente a una sustancia, al igual que el alcohol. Pero esto no es nuevo, hay la pasta base y todo lo demás. Lo que pasa es que la pasta base no se consume masivamente, ni la cocaína no tan se consume masivamente como está ocurriendo con la marihuana. Un poco más acotado socialmente, un poco más acotado. Y la coca también llega a un cierto grupo. Ojo, que cuando la coca entra, esto que está diciendo Danilo es multiplicado por 1000. O sea, la coca y los trastornos anímicos sencillamente se convierte en otro pronóstico y en otra enfermedad muchísimo más grave. José, tú en una oportunidad me hablabas de la medicación, la mala medicación que puede terminar en suicidio. Personas que están con una depresión, pero son mal medicados. Bueno, todos sabemos, pues si es cosa de mirar los medios cuando cubren, ¿no? Muchas de las personas que se suicidan estaban en tratamiento. Uno dice, pero ¿cómo si estaban en tratamiento? Porque es muy compleja la patología anímica, se ha frivolizado muchas veces, se ha tocado por encimita esto de, estaba con depresión, estaba tomando antidepresivo, entonces ¿cómo? Pero no es llegar y eso, ¿no? El tratamiento de los trastornos anímicos puede ser tremendamente complejo, puede requerir de una mirada muy sofisticada y puede requerir de tratamientos
de múltiples fármacos, de múltiples aproximaciones. Ahora, perdón, la mala medicación habla de que los psiquiatras entregan dosis incorrectas o que no corresponden, no solo dosis, o que pasa que de repente se consiguen el Rabotril con la tía. No es tan así, no es solo el Rabotril, ¿no es cierto? Muchas veces una parte importante de la patología anímica, que es la que es más vulnerable al tema del suicidio, una parte importante de la patología anímica, un porcentaje de la patología anímica, puede no verse favorecido y más bien puede verse perjudicado con el uso de los fármacos más prevalentes, que más se usan en patología anímica, dígase los antidepresivos. Exacto. Cuando se usan en forma inadecuada, producto de falta a lo mejor de expertizaje por parte del tratante, pueden empeorar el pronóstico y pueden incluso llevar a... Ahora ahí uno está un poco entregado, porque uno va a ver un profesional y uno presume y confía en el profesional. Esto es un tema muy complejo que no solamente se da en nuestro medio y que pone el énfasis y el acento en la necesidad de que el psiquiatra tenga una formación muy de alto nivel y de calidad en lo que tiene que ver con el tratamiento específico de lo anímico y de los trastornos del ánimo y de los subtrastornos, o sea, como subespecialidad de los psiquiátricos. Ahora, José, recuerdo muy bien lo que tú en una oportunidad acá mismo decías: si empiezo el tratamiento y yo veo que no avanzo, que no mejoro, inmediatamente pedir otra opinión. O que empeoro también. O que empeoro, porque hay casos. Ahora, ayer veía un reportaje justamente sobre el aumento del consumo de estos medicamentos para quitar el hambre, y que tienen como base la fentermina, y que ha aumentado de manera impresionante. ¿Esto también podría ser una sustancia que genere, que gatille algún tipo de trastorno del ánimo importante? Lo voy a decir así en términos bien generales. El cerebro es un órgano complejo, ¿ya? Y hay sustancias que la afectan y que pueden mover eso. Algunos medicamentos, por ejemplo los corticoides. José estaba hablando recién de los antidepresivos. Si no están bien indicados pueden hacer cosas complejas. Estamos hablando de la marihuana también puede hacer cosas que inestabilicen el ánimo. Y los medicamentos que afectan el apetito, afectan directamente el cerebro. Los anorexígenos que le llaman, exacto, ¿no? Y lo pueden afectar de maneras bastante específicas, gatillando efectivamente trastornos del ánimo, gatillando cuadros ansiosos, etcétera. Entonces uno puede decir que efectivamente la cabeza hay que cuidarla, de aquellas sustancias que puedan alterar su funcionamiento, y los medicamentos para bajar de peso necesariamente, no todos, pero necesariamente la mayoría pasa por ahí, particularmente la fentermina. De nuevo, Cecilia, mucha gente puede que no le vayan a hacer ningún daño, pero va a haber una población vulnerable, aquella que sufre problemas anímicos, a lo mejor sabiéndolo o no sabiéndolo, que pueden efectivamente desregularse, desestabilizarse o enfermarse francamente por el uso de anorexígeno. Sin duda, lo vemos. Pero también he leído que el Ritalin puede provocar alteración. Exactamente. El Ritalin es un estimulante y en ese sentido también podríamos considerarlo un anorexígeno. Así que está dentro del rubro. Y por Dios que se receta tan fácilmente y masivamente. Y por está involucrado en la desestabilización de cuadros anímicos. Exactamente. Pues. Está. Ahora, estos trastornos del ánimo entonces pueden tener varias consecuencias. Puede ser simplemente una depresión, un no querer trabajar, en fin, todo eso, y que se puede tratar. Pero el suicidio es como ya la máxima expresión de una depresión. Podríamos llamarlo el peor resultado, ¿no? ¿Ya? Pero nuevamente no es la única vía, ¿ya? No es que las personas solo tienen ideación suicida mientras están deprimidos, ¿ya? Probablemente la mayor parte ocurra así. Pongámoslo en términos de porcentaje. Por ejemplo, Chile tiene en una prevalencia puntual de un 5% de depresión, ¿ya? Uruguay un 5%, un poquito más. Puntual Corea, quiere decir hoy día. Corea 4,5. Corea del Sur. Corea del Sur, no sé cuánto ocurre en Corea del Norte. Nadie lo sabe. Nadie sabe mucho. Y en Chile 12,5 por cada 100.000 suicidios en adolescentes. En Corea 36 por cada 100.000, 3 veces más. O sea, la misma tasa de depresión, 3 veces más suicidio, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de suicidio, eso ocurre en el 10 cada 100.000. Cuando hablamos de depresión estamos hablando del 10%, ¿ya? Estamos hablando de cifras muy grandes. Y cuando hablamos, ¿cuánta gente en la calle que circula ahora tiene ideas negativas, tiene ideas de muerte? Bueno, dependiendo de dónde uno va. Estudios, por ejemplo, en estudiantes universitarios pueden demostrar que el 20%, el 25%, el 30%, o en algunos settings incluso el 50% de la gente ha tenido ideas negativas, ideas de muerte. Entonces estamos hablando efectivamente de fenómenos que ocurren bien masivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando, volviendo al tema, una noticia como esta impacta masivamente a la población? O cuando hay un cambio epidemiológico, por ejemplo, el uso masivo de la marihuana en una población.
aumentan los riesgos y efectivamente empiezan a pasar cosas como Oye, las que vemos. a ver, ¿para qué decir el juego de la ballena? ¿Para qué decir? Exactamente. Todos esos otros fenómenos. No, absolutamente. Que también o el suicidio de un famoso. Ahora, José, todo eso alimenta. Sí, claro. Hay algunos mensajes a través de nuestro hashtag. ¿En qué mundo vive que dice que la pasta base y coca es marginal su consumo? Claramente no conoce las poblaciones. Eso dice María Gabriela. No. Eso significa que en el universo de toda la población chilena no es tan masivo como el uso de alcohol, y eso no es ningún astronautismo de mi parte. Ya. ¿Por qué la sertralina y la fluoxetina se la indican los psiquiatras cada 8 horas totalmente sobredosificado? No sabría decirle, pues. Tampoco. Ya. No se puede hacer cargo de los errores de otros psiquiatras. Y Odisei comparte el juicio y dice: está demostrado que los suicidios se contagian o se imitan en adolescentes, sobre todo cuando se hace muy mediático. ¿Sí? Un poco lo que hemos conversado esta mañana. Así es. José Vitrán, vamos concluyendo entonces. Como familia, ¿qué podemos decirles, sobre todo en torno a los jóvenes o aquí amigos, familia? ¿Cómo podemos detectar, cómo podemos ayudar? ¿Cómo saber que esta persona está en un riesgo inminente? Bueno, yo creo que en este caso, cuando uno piensa como familia, lo mejor es tocar varios mitos. Si uno desmitifica, ayuda mucho, en pocas palabras. Primero, que las ideas efectivamente de autoeliminación, de muerte, etcétera, no son tan raras ni escasas y son muy importantes dentro de un episodio depresivo. Si pensamos que los jóvenes pueden deprimirse, hay que pensar que los jóvenes pueden querer morirse. 1. 2. Que cuando uno habla con alguien acerca de la posibilidad de querer morirse, cuando uno le pregunta a alguien acerca de si se quiere morir, no le está dando una idea si no la ha tenido. Probablemente sea un alivio si lo ha tenido y una puerta para buscar ayuda. 3. Que cuando alguien habla de querer morirse, no significa que no tiene realmente intenciones de hacerlo o que no lo vaya a hacer. Aproximadamente el 80% de las personas que se suicidan han hablado de aquello. Derribando un mito que dice que quienes hablan no lo hacen. Exactamente. Y por último, un otro mito. Aquellos que han tratado varias veces es porque nunca lo van a hacer. Probablemente 2/3 de los que tratan a repetición terminan consumándolo. Son mitos que es importante tener en mente para una familia. Finalmente creo que el único camino para la familia es estar en comunicación real con sus hijos, con los adolescentes. Comunicarse realmente, saber qué es lo que les pasa, saber qué es lo que sienten, conversar. Y además de la medicación que habitualmente se utiliza en este tipo de casos, la psicoterapia también termina Por siendo supuesto. muy importante. O sea, no abandonarla. si un hijo pareciera estar cursando un episodio de enfermedad o un episodio, ¿no es cierto?, de alteración anímica, por supuesto, como harían si un hijo está teniendo, ¿no es cierto?, un problema cardíaco o un problema renal. Esta semana además se conoció un futbolista, Matías Vidangosi, una nota en La Tercera que también daba cuenta de su episodio de depresión y que hoy lo tenía sin poder jugar al fútbol. Un caso, otro caso mediático que se ha conocido en las últimas horas. Bueno, le queremos agradecer al psiquiatra Danilo Quiroz, director académico de la Fundación NEPSI, a José Vitrán, también psiquiatra, fundador de NEPSI, esta Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Ellos especialistas en trastornos del ánimo. Hasta la próxima. Un tema que Cecilia, lamentablemente cada 2x3 tenemos que conversar. Que les vaya muy bien. Chao. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igual, que estén bien. Vamos a la noticia de las 11 de la mañana con Rodrigo Vergara.